Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de matemáticas, ¿no? Como les estaba manifestando, vamos a ver el tema de funciones del texto. Nuevamente les proyecto, ¿sí? De la página 218, ¿no? Vamos a ver lo que son las funciones. Una vez que tenemos aquí el tema de las funciones, vamos a desarrollar los ejercicios para que entiendan de mejor manera e interpreten lo que es una función. ¿Sí? Voy a proyectar las diapositivas correspondientes. ¿Sí? ¿Me confirman si ya se observa, por favor? Sí, ya se ve. Muchas gracias, mija. Listo, vamos a empezar, ¿no? Listo. Tenemos aquí ya lo que es la definición de una función. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué es una función? Es la relación, dice. En esta relación observamos que en un elemento del conjunto A, ojo, un elemento del conjunto A, del conjunto de partida, le corresponde únicamente le corresponde únicamente un elemento en el conjunto de llegada. ¿Sí? Un elemento del conjunto de partida le corresponde únicamente un elemento del conjunto de llegada, eso toma el nombre de función. ¿Sí? La función se denota con las letras F, G, H, así. Función. Se lee F de X en Y. ¿Sí? Se lee F de X en Y. Para expresar la fórmula que define, se usa F de X igual, lo cual se lee como F de X es igual a. ¿Sí? De esta manera se representan las funciones, como F de X en y f de X igual a. ¿Sí? Entonces, miren, obviamente vamos a entender con ejercicios. Tengan la bondad de apagar los micrófonos. Gracias. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros aquí? De acuerdo al concepto. ¿Cuál es función? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Según el concepto. ¿Qué dice el concepto? A un elemento del conjunto de partida le corresponde únicamente un elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? A un elemento del conjunto de partida le corresponde únicamente un elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Es decir, aquí en la 1, este siempre va a ser el elemento de partida, va a ser el que está acá. Y el de llegada obviamente va a ser el que está acá. ¿Se acuerdan en el producto cartesiano? ¿Sí? Este era el dominio y este era el rango. Que vamos a ver nuevamente aquí cuál es el dominio y cuál es el rango. Entonces dice que a cada uno de los elementos de A le corresponde uno de B. Este le corresponde uno de A, este le corresponde uno de B, este le corresponde uno de B. Y este no sabemos. Entonces, si decimos esa situación, decimos que esta no es una función. Vamos acá, a un elemento de A le corresponde uno de B. Este sí le corresponde, pero a este le corresponde 2. Y si le corresponde 2, tampoco es función. ¿Sí? A este tenemos un elemento de A, ¿sí? Le corresponde uno de B, sí, sí, sí. Y solo el de A nomás dice. Y a este, ¿quién le corresponde? Ninguno. Casi estamos en el mismo caso de arriba, que simplemente este se pasa abajo. Tampoco es una función. Pero aquí le corresponde uno de A,
le corresponde a uno de A de B, le corresponde a uno de A. Acá ya no tengo más elementos, entonces esta sí es una función, porque dice a un elemento, todos los elementos de A le corresponde uno de B. Entonces esta sí es una función. Veamos más ejemplos más. Ahí tenemos los del texto. Vamos a identificar las relaciones que son funciones. Dice la función de B en C. Vean, miren, tengo tres banderas. Tengo la bandera de Quito, le corresponde a la bandera de Quito, la bandera de Guayaquil y la bandera de Cuenca. Entonces, todos los elementos de B le corresponden, le corresponde uno de C. O sea, las banderas le corresponde a cada una de las ciudades. Entonces, si corresponde todos los elementos del conjunto de las banderas le corresponden, entonces estamos hablando que sí es una función. ¿Sí? Esta sí es una función. Aquí ve R con relación a T. A cada uno elemento de R le corresponde uno de T, pero a este le corresponde 3. Le corresponde 3. Entonces, esta no es función. ¿Sí? No es función. Aquí, la función R, la función de R, positivos, ¿sí? En R, la función de R positivos en R, tal que la función de X es igual a la raíz de X. Pero nosotros sabemos que la raíz cuadrada de un número me da dos resultados. Un resultado positivo y un resultado negativo. Toda raíz me da dos resultados. Un resultado positivo, un negativo. Es decir, si hago el diagrama sagital, tengo el número 4. Y en el rango voy a tener las dos imágenes. 2 y menos 2. Y si hago la relación en diagrama sagital, al 4 le corresponde el más 2 y al 4 le corresponde el menos 2. Entonces, la C no es función. ¿Sí ven? Entonces, miren cómo se resuelve y cómo se le aplica en un diagrama sagital. Por algo se les enseñó a ustedes el producto cartesiano. ¿Sí? Ojo, aquí en cambio tengo, miren, f de x, que es igual a x al cuadrado. A este sí le corresponde. Por ejemplo, ya les voy a enseñar cómo se hace. ¿No? F de x le voy a dar un valor a x, cualquier valor, porque dicen los números reales. Aquí solo en los reales positivos. Aquí los reales, por ejemplo, si yo le digo que x es igual, si yo digo que x es igual a 1, en f de x, ¿qué quiere decir? Que f con relación a 1, porque estoy tomando que x es igual a 1, es igual, en vez de la x pongo el 1, 1 al cuadrado, me va a dar 1. Si hago el diagrama sagital, el 1 le va a corresponder el 1. ¿Sí? Entonces, esta sí va a ser una función. Es decir, si le doy vuelta, si le doy el valor de 2, le voy a poner el valor de 2. Si le pongo en función de 2, entonces va a ser 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado va a ser 4. Entonces, el 2, es decir, este es x y este es y, porque la f de x también se le conoce como y. ¿Sí? X, y. Entonces, 2, 4. Entonces, al 2 solo le corresponde el 4. Lo que no pasaba acá, al 4 le corresponde el más 2 y el menos 2. Pues aquí miren, aquí le corresponde un valor de x, le corresponde un valor de y. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, decimos que sí es una función. ¿Sí? Vamos a ver con ejercicios. ¿Sí? Perdón, antes de pasar a los ejercicios, vamos a ver lo que es el dominio y el rango.
¿Sí? Pero ¿cómo se saca el dominio y el rango? El dominio son todos los valores que tiene el eje X. Es decir, el dominio que se representa, si ven, son todos los valores de X, ¿sí? Son todos los valores de X que sean elementos de la función. Y obviamente el rango son todos los valores de Y que son elementos de la función. En conclusión, el dominio, si hablamos en un par ordenado, el dominio de la función es esto. Los valores de X. Dominio de la función. Si hablamos en par ordenado. Coma. El rango va a ser los valores de Y. No hay que perderse, guaguas. Eso sería. Es decir, los valores de X y los valores de Y en un par ordenado. Ese es el dominio y el rango. Miren, aquí yo tengo este ejercicio. Y aquí tengo la solución. ¿Sí? Y tengo el dominio y el rango. Pero ¿cómo salió eso? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos el ejercicio, ¿no es cierto? Y aquí tengo la solución. Yo voy a llegar a la solución de acuerdo como nosotros hemos resuelto, ¿no? Voy a dejar de compartir esto para realizar el respectivo, ¿no? Entonces, verán. Yo cojo esta función, ojo, función de números naturales menores que 4. ¿Cuáles eran los números naturales menores que 4? A ver, vamos. ¿Cuáles eran los números naturales menores que 4? ¿Sí? Los números naturales menores que 4 empezamos ¿desde dónde? Desde el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces yo ya tengo los números naturales menores que 4. Pero dice menores que 4. Cuando dice menor que 4, no le incluye al 4. Entonces, yo ya tengo, este viene a convertirse en ¿qué? Los valores de X. ¿Sí? Entonces, esto viene a ser el dominio. ¿Sí? Este viene a ser el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, el dominio de la función viene a ser, ¿sí? Ah, me olvidé. También aquí es el 0. ¿Sí? 0, 1, 2, 3. No coge el 4, ¿no? ¿Sí? No dice menores que 4. Ojo, no dice, me dice menores que 4. Entonces, el dominio de la función es el 0, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque aquí me dice números naturales menores que 4. Recuerden en el producto cartesiano también lo que sacábamos, los elementos. Estos elementos me dan los números menores que 4. Tal que f de x. Entonces aquí ya cojo el f de x. Entonces cojo f de x es igual a x más 1. Entonces, aquí voy a reemplazar. Entonces, aquí yo voy a hacer una tabla de valores. ¿Sí? Ya les voy a representar. ¿Cómo hago la tabla de valores? Represento. ¿Sí? Aquí van los valores de X y aquí voy a poner los valores de Y. Ya me van a entender cómo voy a hacer eso. ¿Ya? ¿Para qué hago esa tabla de valores? Para darme cuenta de cómo voy a trabajar. Ojo, esos ya son para las tareas, verán. Eso ya les va a servir para la tarea. ¿Sí? Entonces, cojo. Cuando X vale 0. ¿Sí? Cuando X vale 0, cuando X vale 1, cuando X vale 2, cuando X vale 3. Hasta ahí son los valores de X. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar solo esas filas. Entonces, cuando X vale 0, entonces voy a reemplazar en esta función. ¿Sí? En esta función voy a reemplazar. ¿Sí?
A ver, voy a hacer nuevamente. En esta función, aquí voy a reemplazar. Entonces pongo f, en este caso ya no x, porque x ¿cuánto vale? 0. Es igual. Dice x más 1. 0 más 1. Entonces, 0 más 1 va a ser 1. ¿Sí? Y ya tengo el primero. Ahora voy a reemplazar en el otro. Insertar. Ahora ya no va a ser de 0, sino va a ser f de 1. Es igual a 1 más 1. ¿Sí se dan cuenta? Que en vez de la x va tomando el valor que está en x, ¿no? Y en el siguiente voy a seguir haciendo f, ahora 2, va a ser igual, en vez de x le pongo el 2, más 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 3. Y por último tengo el de 3, ¿no? F de 3, ¿sí? Si se dan cuenta cómo va tomando los números, ¿no? F de 3 va a ser igual a 3 más 1, que me va a dar 4. ¿Listo? Entonces, he sacado los valores de y. Y voy a formar la función, ¿no? La estructura de la función. ¿Sí? Entonces, voy a sacar esos pares ordenados. ¿Sí? La estructura de la función. Entonces, voy a poner la estructura de la función. Entonces, la estructura de la función va a ser que f, la función, va a ser igual, abro el conjunto, en este caso las llaves, y copio. Cuando x vale 0, y ¿cuánto vale? Acá tengo 1. Siguiente, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? ¿Si me ayudan? Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? Parece que estoy solo en clases. Y cuando x vale 3, y vale 4. ¿Sí? Y tengo ahí todos los elementos. Parece que no estoy con estudiantes. No me están ayudando. ¿Está entendido esto cómo se hace? Primero saco el dominio. ¿Cuál es el dominio? Son los números naturales menores que 4. Entonces va 0, 1, 2, 3. Pongo 0, 1, 2, 3. ¿Cuál va a ser el rango? El rango va a ser el eje de y cuando reemplace las x con respecto al dominio. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, aquí ya tengo, ya miren, ya estoy llegando a esta solución. Entonces, el dominio de la función es, ¿sí? Aquí tenemos el dominio de la función. Tengo 0, 1, 2, 3. Miren. ¿Cuáles son los dominios de la función? Son estos. ¿Sí? 0, 1, 2, 3. ¿Y cuál va a ser el rango? El rango va a ser todos los resultados de y. ¿Cuáles fueron los resultados de y? El 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, esto me sirve a mí para demostrar en el diagrama sagital el dominio y el rango, para que vean que es función. Entonces, ¿cómo hago yo en el diagrama sagital? En el diagrama sagital hago y coloco los elementos, ¿no? Coloco los elementos tanto del dominio, en este caso viene a ser el conjunto X, el conjunto X viene a ser el dominio, y el conjunto Y
viene a ser el rango. Ya, voy a poner entre paréntesis, si no vayan a estar confundiéndose. Acá viene el rango. Y en el eje X viene el dominio. ¿Ya? Entonces aquí tengo el dominio y el rango. En el dominio, en el eje de las X, ¿cuál va a ir? Van a ir todos los números, ¿no? Va a ir el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Van a ir estos números. Voy a poner un poquito más separados nomás. Mucho, mucho, mucho. ¿Sí? Entonces, ahí tengo yo los números, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo los números. 0, 1, 2, 3. Y obviamente me va a dar, voy a poner acá los del rango. ¿Cuáles son los del rango? Son 1, 2, 3 y 4. Verán que ya estoy explicando la tarea también ya. ¿Sí? Y a cada uno de estos elementos le va a corresponder un solo elemento. Voy a ponerle más clarito, más grueso para que vean. El 0 le corresponde al 1, el 1 le corresponde al 2, ¿sí? El 2 le corresponde al 3 y el 3 le corresponde al 4. ¿Sí? ¿Y qué decía el concepto de función? Que a cada elemento le corresponde, que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. Y eso es función. ¿Sí? Listo. Eso es todo en correspondiente a lo que es funciones. Ahora solo les queda a ustedes realizar la tarea. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? ¿Están en clases? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a determinar esto. Miren. Aquí dice que indica cuáles de las siguientes relaciones son funciones y justifica su respuesta. Tiene que apoyarse en lo que vimos en la clase. ¿Sí? ¿Sí? En cambio, en estos tienen que dibujar, tal como yo dibujé aquí. De acuerdo a esto, saqué el dominio, saqué el rango. ¿Cuál es el dominio? Los ejes de X. No se olviden que cada par ordenado siempre se forma del X, Y. Entonces el dominio son todos los elementos de X y el rango viene a ser todos los elementos de Y. Entonces como X tiene 0, viene el 0 acá. ¿Sí ven? Viene el 0 acá, viene el 1 acá, viene el 2 acá y viene el 3 acá. ¿Sí ven? Y obviamente el rango viene a ser los resultados que saqué, reemplazando la función, ¿sí? Para sacar los valores de Y. El 1 acá, el 2 acá. Voy a cambiar de color. Y así miren. El 1 viene acá. Esos son el valor de Y acá. El 3 viene acá. Y el 4 viene acá. ¿Para qué? Para hacer este diagrama. Y determinar si es o no es una función. ¿Sí? Y ya con lo mismo tiene que hacer con esto. No se olviden que en el par ordenado, voy a coger un color, está formado por X y Y. Tiene que ser este
y este tienen que hacer como esto. El trabajo es así. Y ahí sí determinan si es o no es función. Sí, tienen que hacer igualitos. Este y este. Este ya está fácil. Entonces tiene que guiarse solamente por las flechas. Aquí dice R, ser el doble de, siendo, aquí tengo el conjunto L y el conjunto M. Entonces cojan el conjunto L y acá le pongo el conjunto M. ¿Sí? L y M. En L tiene el 1, tiene el 2, tiene el 4 y el 16. En el M tienen el 1, el 2, el 3 y el 8. Ser el doble de, entonces la relación ser el doble de quiere decir que f de x es igual al doble de, es decir, a 2x. ¿Ya? Y reemplazo 1. 2 por 1, 2. Entonces el 1 le corresponde el 2. El 2, 2 por 2, 4. No hay el 4. El 4, 4 por 2, 8. Le corresponde el 8. Y viene el 16. 16 por 2, 32. ¿Es o no es una función? ¿Ya? Igual como hice acá, tienen que hacer acá. ¿Sí? Y aquí me dice determina el dominio y el rango de cada función. Listo. Aquí está. X tal que X, elemento de N, X menor que 12, con Y igual a 3X más 1. Con X con Y igual a X al cuadrado. Ese sí tienen que hacer como hice aquí. Así, la tablita, reemplazando el valor y obviamente les va a salir todo esto. El dominio y el rango. Ahí sí tienen que hacer tal cual como está aquí. ¿Sí? Estos 3 ejercicios tal cual. Y el 3 dice determina la determinación del dominio de las siguientes funciones reales definidas por una expresión algebraica, luego calcula el dominio de las funciones propuestas. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí es g de x, que debemos ver, aquí está el dominio. ¿Sí? ¿Ya? Ahí están los rangos. Tiene que ser todos los elementos, todos los números menos el 4. Porque si x es menos 4 para más 4 es 0 y les va a quedar 2 dividido para 0. Eso es infinito. ¿Sí? O sea, no tiene constante. Listo, miren, esa es la tarea de lo que hemos visto en la clase de hoy. No hay por dónde irse, no hay, ya les explico, incluso ya les estoy explicando cómo tienen que hacer las tareas. Nuevamente repito, de los diagramas de Venn, solo fíjense en esto y en esto. ¿Sí? Ahí están los diagramas de Venn. ¿Cuándo es función y cuándo no es? ¿Sí? Ojo. ¿Sí? En esto, para hacer esto, fíjese en esto. En esto. ¿Sí? Fíjese en esto. Para hacer estos dos ejercicios. Para hacer estos dos ejercicios ya les expliqué. Aquí dice, la relación ser la cuarta potencia de, entonces sería f de x es igual a la cuarta potencia, dice. X a la 4. ¿Ya? Ya está definida la función. Entonces ahí sí tengo que poner, ¿sí? Los elementos. Y si cumple o no cumple. Aquí tengo que poner el 0, el 1, el 2, el menos 2, el 3, el menos 3 y el 5. Y acá el 0, el 1, el 16
y el 81. ¿Sí? Acá también a su vez, ustedes deben demostrar si son o no son. ¿Verdad? Acá también ya les doy otra alternativa. ¿Sí? Aquí también les doy, en este ejercicio les doy otra alternativa. Cambio los elementos. Ahora voy a poner aquí 1, 2, 3, 8. Y acá les mando 1, 2, 4 y 16. 1 por 2, 2. ¿No es cierto? 2 por 2. Hay 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Y 8 por 2, 16. ¿Es o no es función? Quedan dos elementos vacíos. No es función. ¿Sí? Entonces, miren, de esa manera nosotros podemos realizar los trabajos. Y esto sí, tienen que hacer con la tabla de valores. Nuestros 3 ejercicios con las tablas de valores. Con X y Y. Ojo, siempre viendo lo que nos pide aquí, ¿no? Aquí. X, ¿cuánto vale? Aquí vale ahora 1, 3. 1, 3. 5, 7. 5, 7. ¿Cuánto vale Y? 3, 5, 7, 9. ¿Ya? Si ven, 1, 3, 3, 5. Sí, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. El otro es 3, 5, 7, 9. Si se dan cuenta que este le corresponde a este, le corresponde a este le corresponde a este y este le corresponde a este. Entonces, este sí es función. ¿Cuál es el dominio? Es X. ¿Cuál es el rango? Es Y. Entonces, está facilito. Eso lo pone en dominio 1, 3, 5, 7 y el rango 3, 5, 7, 9. Tal como le pusimos aquí. Dominio 0, 1, 2, 3, rango 1, 2, 3, 4. Entonces, ya tenemos. Y aquí, obviamente, en este, hacer estos ejercicios. Tengo que hacer los ejercicios reemplazando el valor del X en el... Dice que, ¿cuál le dice aquí? X elementos naturales, tal que X sea menor que 12. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Va a ser 0, va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, hasta el 11. ¿Sí? Aquí dice X elementos de los naturales, primos menores que 19. ¿Cuáles son los números primos? Los que son divisibles para sí y para la unidad. El 1, el 2, el 3, el 4 ya no es, el 5 sí es, el 6 ya no es, el 7 sí es, el 8 ya no es, el 9 ya no es, el 10 ya no es, el 11 sí es, el 12 ya no es, el 13 sí es, el 14 ya no es, el 15 tampoco, el 16 peor, el 17 sí. Y ya, entonces aquí miren, ya les di los números primos, aquí hasta el dominio. Ahora solo les falta ver a ustedes el rango. ¿Sí? Y estamos al otro lado. ¿Ya? Entonces miren, y con eso estamos listos para hacer la tarea. Verán que ya está explicada la tarea, simplemente hay que desarrollar. Eso es todo en cuanto a lo que es matemáticas. ¿Sí?